Si escuchás estas historias con auriculares por la noche, comentá con Fone para que yo sepa, porque esta de acá todavía la escucho cuando cierro los ojos. Iba a ser solo otra madrugada cualquiera. Miércoles. Carga liviana. De víveres, saliendo de McAllen, Texas, rumbo a Nogales, Sonora. El viaje fluía bien. Carretera vacía, clima estable, radio encendida con un zumbido casi reconfortante. Ya pasaban de las 3 de la mañana cuando empecé a bajar la Sierra de Altar. Tramo sinuoso, selva baja a ambos lados, ni un alma cerca. Es ese tipo de lugar donde el silencio pesa, donde cualquier sonido raro llama la atención. Fue entonces cuando vi la luz. Al principio pensé que eran luces altas viniendo de frente, pero no. Era algo que parpadeaba de forma irregular, anaranjado, oscilando en la base de la curva. Cuando me acerqué más, sentí el olor. Un olor fuerte, a caucho, humo y combustible. Era un coche, totalmente en llamas, detenido en el arcén de uno de los tramos más aislados de la sierra. El calor era tan intenso que se sentía desde dentro del camión. Las llamas subían con chasquidos secos, rompiendo el aire. Reduje la velocidad. Me orillé más adelante, donde aún era seguro detenerse. Apagué el motor, dejé solo las luces bajas. Bajé con cuidado, mirando alrededor. La vegetación estaba demasiado quieta. Me acerqué más y sentí eso que no se puede explicar bien. No era un accidente. No había marcas de derrape. El coche no estaba abollado. Ningún otro vehículo cerca. Era como si lo hubieran dejado ahí y prendido fuego. El incendio ya lo dominaba todo, pero aún se notaba que era un auto oscuro, con placas de fuera. Y las puertas, todas cerradas, vidrios polarizados, y ni rastro de personas, ni un grito, ni una súplica, solo el fuego. Pensé en tomar el extintor, pero no serviría de nada. El fuego ya lo había consumido casi todo, y siendo sincero, había algo en esa escena que frenaba cualquier instinto, como si lo mejor fuera observar, pero no intervenir. Me alejé y llamé a la policía en cuanto recuperé señal. Esperé más de media hora parado ahí, mientras las llamas devoraban lo que quedaba. Nadie apareció, ningún otro vehículo pasó, ningún sonido, salvo el del fuego. Después de unos 40 minutos, seguí viaje. No podía quedarme. La carga tenía hora, pero la escena se quedó. Dicen que el fuego lo apaga todo. Yo no estoy de acuerdo. A veces, solo ilumina lo que preferiríamos no ver. Y esa madrugada, bajando la sierra, entendí una cosa. Hay incendios que no empiezan por accidente. Y no siempre es lo que está ardiendo lo que más miedo da. A veces, es lo que ya salió del fuego. Hay cosas que uno no olvida, no importa cuántos años pasen. Hay recuerdos que se quedan atascados en la garganta como un nudo, y a veces todo lo que necesitan es una carretera vacía para volver. El mío regresó hace unos días, conduciendo de noche por una autopista parecida a aquella de aquel viaje. Me vi otra vez con unos 10 años, en el asiento del copiloto, al lado de mi viejo. Él conducía un camión azul, un Ford Milsto 13, de esos que huelen a grasa, con el asiento roto y una calcomanía pegada en el tablero que decía: «El que tiene miedo no conduce de noche». Íbamos rumbo al pueblo donde vivía la familia de mi madre, en el interior de Nuevo León. Era un feriado de junio, y mi padre había logrado combinar la entrega de la carga con una visita corta. Uno de esos raros momentos en los que él mezclaba trabajo con hogar. En esa época, las carreteras eran peores, sin buen arcén, sin radares, sin aplicaciones de ruta. Eras tú, el camión, y lo que alcanzaras a ver con los faros. Recuerdo que ya era casi medianoche cuando de repente soltó el acelerador. El camión redujo la marcha y yo, medio dormido, abrí los ojos.
Fue entonces cuando vi un coche detenido más adelante, medio torcido al borde de la carretera, con el capó abierto y una puerta entreabierta. «Está raro eso ahí», dijo, más para sí mismo que para mí. Pero no se detuvo. Pasamos de largo. Unos 2 minutos después, soltó una palabrota por lo bajo, murmurando, y detuvo el camión. «Espérame aquí», dijo, agarrando la linterna. Debí haberme dormido ahí como unos 20 minutos. Cuando desperté, él ya venía de regreso, el rostro sudado, respirando agitado. Detrás de él venía un hombre caminando despacio, con el pantalón rasgado en la rodilla y la cara arañada. Subieron a la cabina. El hombre agradecía 1000 veces, temblando, casi sin poder hablar. «Me tiraron al monte», fue lo primero que dijo. Después contó a trozos. Era amigo de mi padre. Habían trabajado juntos años antes en una transportadora en Phoenix, Arizona. Estaba de vacaciones con su esposa, yendo a visitar a sus suegros en el interior de Coahuila. Pararon a cambiar una llanta cuando 2 tipos salieron del monte armados. Se llevaron todo y lo arrojaron al monte, atado con el cinturón del propio coche. La esposa logró huir de milagro. Corrió entre una plantación de agave y encontró una gasolinera kilómetros más adelante, donde pidió ayuda a la policía. Mi padre solo supo todo eso después. En el momento en que vio el coche, algo dentro de él pesó, como si hubiera oído una voz muda que decía «regresa». Recuerdo la tensión en el aire mientras él explicaba todo. Y recuerdo cómo se quedó callado después de dejar a su amigo a salvo en la estación. La carretera siguió, pero yo no volví a dormir esa noche. Me quedé mirando el rostro de mi padre, medio iluminado por la luz del tablero, tratando de entender qué hace que un hombre se detenga, baje en la oscuridad y se arriesgue a encontrar algo que podría ser una trampa. Hoy lo entiendo. La carretera te enseña a ver lo que otros no ven, a escuchar lo que no tiene sonido, y a veces a hacer lo que nadie más quiere hacer: detenerse. No sé a dónde fue a parar aquel amigo de mi padre. Nunca más supe de él, pero recuerdo aquel coche detenido. Recuerdo a mi padre diciendo: «A veces es mejor arriesgarse y ayudar, que seguir de largo y fingir que no viste nada». Y fue ahí, en esa noche, que decidí que algún día también iba a conducir un camión. No por amor a la carretera, sino porque ciertas lecciones no caben en una conversación, solo caben en la práctica. Y esa noche, mi padre me enseñó lo que es la responsabilidad, sin darme ni una palabra de sermón, solo deteniéndose. Esta historia ocurrió un martes por la noche. Era finales de marzo, poco antes de la Semana Santa. Yo regresaba vacío de una entrega en San Luis Potosí, rumbo a Delicias, Chihuahua. Tomé una ruta secundaria, poco transitada, que cruza plantaciones y zonas de monte cerrado. Me gusta evitar los tramos urbanos. Menos tráfico, más tranquilidad. O al menos, eso pensaba. Pasaban de las 10 de la noche cuando vi, a lo lejos, un auto detenido en el arcén, un sedán plateado, con las luces intermitentes encendidas y los faros bajos. No era común ver a nadie por ahí a esa hora. Era un tramo sin alumbrado público, sin señal de celular, y los ranchos más cercanos quedaban a kilómetros. Reducí la velocidad, parte por precaución, parte por costumbre. La carretera era estrecha, llena de curvas. Al acercarme, noté algo extraño. El coche estaba ligeramente inclinado, como si se le hubiera reventado la llanta delantera. Pero lo que de verdad llamó mi atención fue la puerta trasera del lado del copiloto, completamente abierta, y nadie a la vista. No había luz dentro del auto, ni voces, ni movimiento. Solo el parpadeo de las luces de emergencia, como si el propio coche intentara avisar, solo, que algo andaba mal. Pasé despacio,
muy atento. No me detuve, no porque no me importara, sino porque algo en el aire me paralizó, una sensación rara, incómoda, como si ya fuera demasiado tarde. 100 metros más adelante orillé el camión. Apagué las luces, corté el motor. La oscuridad era total, salvo por la luz intermitente del coche detrás de mí. Tomé la linterna, dudé. El instinto decía una cosa, la conciencia otra. ¿Volver o seguir? ¿Mantenerme al margen o involucrarme? Bajé. Fui caminando por el borde de la carretera, iluminando el suelo. Al llegar cerca del auto, la linterna reveló detalles que antes me habían pasado por alto. El costado del coche estaba rayado, como si hubieran arrastrado algo metálico. En el suelo, junto a la puerta abierta, había una mochila infantil volcada y algunos juguetes esparcidos. Del otro lado, efectivamente la llanta delantera estaba pinchada, pero los tornillos estaban tirados por el suelo. No era una simple ponchadura. Golpeé el capó suavemente. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Silencio. Miré dentro del auto. Sillas infantiles en el asiento trasero, un celular roto en el asiento delantero y gotas. Gotas secas en la tapicería clara. Retrocedí unos pasos, apuntando con la linterna hacia el monte al lado del camino. Vi huellas, muchas, desordenadas, pequeñas y grandes, como si una familia entera hubiera corrido en distintas direcciones. Y entonces vi una silueta. ¡Hey!, grité. ¿Están bien? Una cabeza se levantó entre los arbustos. Era una mujer, sucia, temblando, los ojos desorbitados por el miedo. Detrás de ella, 2 niños y un hombre con la camiseta rasgada en el hombro. Todos sucios, todos en estado de shock. Ella no respondió, solo lloraba en silencio. El hombre dio un paso al frente, levantando las manos. «Se llevaron todo», dijo en un susurro. Ellos estaban armados. Me acerqué con calma. El hombre tenía un corte en la ceja y los niños estaban descalzos. Llevaban casi 1 hora, escondidos en el monte, esperando que los atacaron no regresaran. Se llevaron celulares, carteras, maletas, hasta la rueda de repuesto del coche. Según contó el hombre, 2 sujetos armados salieron del monte cuando se detuvieron por la llanta. Apuntaron con las armas, obligaron a todos a tirarse al suelo, tomaron todo y desaparecieron en la vegetación. Fue rápido, sin gritos, profesional. Pregunté si querían llamar a alguien, pero su celular estaba destruido. Los míos tampoco tenían señal. «No vamos a poder salir de aquí con la llanta así», dijo él. Fui hasta mi camión, saqué una cuerda de remolque y la até a la parte trasera del coche. Les dije que los llevaría hasta una gasolinera que conocía a unos 25 metros de ahí. Era sencilla, pero siempre había alguien de turno. Subieron al auto, aún temblando. Los niños no soltaban a la madre ni por un segundo. Durante el trayecto, mi mente no paraba. ¿Cuántas veces había ignorado unas luces intermitentes? ¿Cuántas veces pensé, no es asunto mío? Cuando llegamos a la estación, un empleado de guardia vino enseguida. La familia fue atendida. Llamé a la policía rural, que llegó media hora después. Di mi declaración, la familia también. El personal de la estación les consiguió ayuda de emergencia. Al momento de despedirme, la mujer se acercó y me dijo: «Gracias por haberte detenido». Solo respondí: «La carretera te cambia. Con el tiempo, uno empieza a escuchar lo que ella no dice». Regresé al camión. Encendí el motor y mientras me alejaba despacio, miré por el retrovisor. La familia seguía ahí, abrazada, pero la imagen que realmente se quedó en mi mente fue la del coche detenido en el arcén, solo, con la puerta abierta, porque hay cosas que empiezan con silencio
y terminan con lo que nunca quisiste ver. Siempre tuve miedo de viajar a altas horas de la noche. No es exageración, es instinto. Cumplo mi horario con rigor justamente para evitar eso. Carretera desierta, sin apoyo, sin un alma viva alrededor. Pero hay días en que nada coopera, días en que el reloj se pone en tu contra. Yo debía haber parado antes de las 22 horas, pero un problema con la factura de la carga me retuvo casi 2 horas en el centro logístico de Tucson, Arizona. Cuando logré salir, ya era casi medianoche. La previsión de llegada se fue al carajo. ¿Y el tramo que tenía que tomar? Ruta alternativa, poco tráfico, señal débil. Esa típica carretera que parece olvidada en el mapa. Pero seguía a sí mismo. La cabeza decía que sí. El estómago decía otra cosa. Y no tardó en ponerse feo. 40 minutos después vi conos en el asfalto. Señalización improvisada. Un cartel de desvío, medio torcido, iluminado solo por los faros del camión. No había ningún auto adelante, ninguno atrás, solo matorrales secos a ambos lados. Me detuve, revisé el GPS, nada. La ruta trabada, el mapa congelado. La señalización indicaba un caminito de tierra a un costado. Me quedé ahí, parado, pensando, y fue en ese momento que me di cuenta de que algo no estaba bien. Ninguna obra había sido mencionada en la radio, ni en las comunicaciones de la transportadora, pero la duda pesa cuando el tiempo apremia. Pensé en poner reversa, volver, buscar otro camino, pero antes de decidir, un auto apareció detrás de mí, bajo, luces encendidas. Se detuvo a unos 20 metros. Nadie bajó. Nadie tocó la bocina. Solo se quedó ahí. Intenté mirar por el retrovisor lateral. Nada visible. Entonces, seguí. Entré al camino de tierra. Despacio, tenso. Unos 100 metros después, un árbol caído en medio del camino. Como si lo hubieran puesto ahí a propósito. Reduje. Y cuando fui a maniobrar para regresar, vi las luces. 4 linternas encendidas entre los arbustos a ambos lados. Y voces susurrando, corriendo, acercándose. La sangre se me heló. Metí marcha atrás con lo que me quedaba de calma y lancé el camión hacia un lado, arrastrando el guardabarros contra la ladera. Ni lo pensé, solo aceleré. Escuché algo golpear la carrocería, luego gritos apagados. Pero no paré. Salí de ese camino de tierra como loco, volviendo a la carretera principal con el camión temblando entero. El auto que estaba detrás ya no estaba. Avancé unos 30 minutos hasta encontrar una gasolinera entre Benson y Wilcox, casi en la salida para oeste. Me detuve, apagué el motor y me quedé ahí, quieto, respirando. No había nadie esperándome esa madrugada, pero si me hubiera detenido solo un poco más, alguien me habría hecho compañía, y no sería buena. Los camioneros son superhéroes. Llevan el país sobre sus hombros, manejan día y noche, con lluvia o con sol, para hacer que lo que nadie ve siga funcionando, que el país no se detenga. Deberían ser tratados con respeto, pero, lamentablemente, no siempre es así. Soy chofer desde hace más de 17 años. Ya recorrí México y el suroeste de los Estados Unidos de punta a punta, atravesando sierras, zonas de guerra disfrazadas de rutas federales y lugares que ni siquiera aparecen en los mapas. Y aún así, nada me indignó tanto como lo que viví al pasar por un retén una vez. Era una madrugada común. Venía con una carga de electrodomésticos, saliendo de Durango rumbo al interior de Nuevo León. Ruta ya conocida, documentación en regla, camión revisado. Y claro, como marca el protocolo, fiscalización obligatoria en un punto conocido por ser exigente, pero tranquilo,
Al menos, eso decían. Llegué alrededor de las 3:15. El retén estaba iluminado, pero sin fila. Me estacioné donde me indicaron. Un tipo con chaleco naranja y una planilla se fue acercando. Hasta ahí, todo normal. «Documentos de la carga, por favor». Se los entregué, pero enseguida noté que algo andaba mal. Ni miró bien los papeles. Ni siquiera intentó ir hacia la cabina de control. Solo se dio vuelta y señaló a 2 tipos que salieron detrás de la caseta. No llevaban uniforme. Uno de ellos tenía algo debajo de la chaqueta. Ahí, el corazón se me aceleró. «Baja despacio, socio». La frase fue seca. Intenté mantener la calma, pero ya lo entendí todo. Era una trampa. El retén no estaba operando. Era fachada. Ellos habían tomado el en otro lugar. Y yo caí, redondito. Me revisaron. Se llevaron la billetera, el celular, hasta el reloj. Uno subió a la cabina y apagó todo. El otro fue directo al costado del camión. Abrió la puerta del remolque y me ordenó entrar. «Entra ya, o te borramos acá mismo», dijo el que parecía el jefe. No tuve opción. Entré. La puerta se cerró de golpe. Oscuridad total. Quedé ahí, encerrado, rodeado de cajas de microondas y ventiladores, sin casi poder respirar, tratando de entender qué iba a pasar. Si me iban a dejar ahí, si iban a incendiar el camión, si eso era solo el comienzo. El tiempo ahí dentro se volvió elástico. Perdí la noción de minutos, horas. El baúl cerrado se volvió sofocante. El sudor corría, el aire se hacía cada vez más pesado y el miedo venía en oleadas. En algún momento escuché el motor arrancar. El camión se movía. Ellos estaban manejando conmigo adentro. Más tarde supe que pararon en un galpón. Descargaron toda la carga y luego abandonaron el camión en un camino de tierra, en algún lugar del desierto de Coahuila, cerrado con traba y la llave tirada. Me dejaron ahí adentro por más de 6 horas. Me encontró un agricultor que vio el camión detenido y escuchó mis golpes. Rompió la traba con una herramienta agrícola y me sacó. Hoy, cada vez que paso por un retén o un punto de control, no puedo evitar sospechar, aunque la luz esté encendida, aunque usen uniforme, aunque todo parezca en regla. Porque cuando el sistema falla, el que paga es el que va al volante. Y ese día aprendí que hasta lo que parece oficial puede ser solo otra trampa. Todo ocurrió un miércoles, a finales de enero. Estaba transportando piezas hidráulicas desde El Paso hasta San Antonio. Una ruta sencilla, sin grandes desvíos. La previsión era de 3 días tranquilos en la carretera, pero lo que nadie prevé es lo que el GPS no muestra. Alrededor de las 19:45, el cielo ya empezaba a oscurecer y decidí rodar 1 hora más antes de parar. La idea era dormir en una gasolinera grande en Sonora, que ya conocía bien. Pero la maldita luz de 1900 check engine se encendió y el motor comenzó a fallar. Pensé, mejor paro ahora. No quería arriesgarme a quedarme varado en medio de la nada con el motor fundido. Miré el tablero y vi que la temperatura estaba subiendo. Encendí las luces de emergencia, bajé la marcha y fui orillando hacia un espacio lateral de la Ruta 20, a la altura del kilómetro 231. Lejos de todo, solo campo seco, postes bajos y silencio. Apagué el motor y bajé. Un fuerte olor a aceite quemado subió de golpe. El capó estaba demasiado caliente para tocarlo. Saqué el celular para llamar al soporte de la empresa. Sin señal. Nada, ni una rayita. Intenté subir un montículo al lado de la pista para ganar altura, pero nada. Solo grillos y viento frío. Volví al camión y respiré hondo. La noche caía rápido. Encendí las luces internas y me senté en la cabina. Estaba pensando si debía dormir allí mismo
o caminar hasta la estación más cercana cuando vi algo por el retrovisor. Luces viniendo desde atrás. Lentamente. Me puse alerta. El coche se acercaba despacio, con las luces bajas. Se detuvo unos 50 metros detrás de mí. Nadie bajó. El motor quedó encendido. El sonido llegaba apagado, mezclado con el zumbido del viento. Ya había sentido esa clase de tensión antes. Y no era buena. Poco a poco, la puerta del coche se abrió. Un hombre bajó, silueta alta, capucha en la cabeza. Empezó a caminar hacia mí. Lento, sin apuro. Había algo raro en la forma de andar. Agarré la linterna y bajé. También. «Buenas noches, amigo. ¿Necesita ayuda?», grité, intentando sonar firme. Se detuvo por un segundo. Luego respondió. «Eso iba a preguntar yo. Vi el camión detenido». Su voz tenía algo raro, una lentitud seca, como si estuviera probando mi reacción. Se acercó demasiado rápido. Antes de que pudiera decir algo, otro tipo salió del asiento del pasajero y vino corriendo. Cuando me di cuenta, ya estaba rodeado. «Sin tonterías, socio. Solo queremos la carga», dijo el primero, sacando una pistola de cañón corto. El otro ya rodeaba el camión por el costado. El pánico me golpeó como un puñetazo en el estómago. El primero me empujó contra la puerta, me revisó. Se llevó la billetera, el celular y las llaves del camión. «Abre la parte trasera», ordenó el otro, que sostenía una palanca de hierro. Cuando vio que la puerta estaba sellada electrónicamente, se enojó. «Es carga sellada, solo se abre en el destino», intenté explicar con las manos en alto. Se miraron entre ellos. «Mentira», dijo el primero. Me dio un golpe con la culata en la nuca. Caí de rodillas. La cabeza me latía con fuerza. Entraron al camión y empezaron a revolver todo. Rompieron el tablero, destruyeron la radio, arrancaron la pantalla del rastreador. Fueron minutos eternos. Yo me quedé afuera, arrodillado, con la rodilla en la grava, intentando mantener la calma. Traté de memorizar detalles. El coche era un Dodge Charger oscuro, sin placa visible. Uno de los tipos tenía un tatuaje en el cuello, una cruz invertida. Eso se me quedó grabado. Cuando se fueron, el conductor me lanzó una última mirada. «Te vas a quedar ahí. Si intentas levantarte antes de 20 minutos, volvemos». Y se fueron. El sonido del auto se perdió en la oscuridad como si nunca hubiese existido. Me quedé ahí, en el suelo, el corazón golpeando las costillas. Solo me moví después de casi media hora. Subí al camión, cerré la puerta con seguro, aguanté el llanto y traté de encender el motor. Nada. Habían desconectado algo. Pasé la madrugada ahí. El frío se metía por la cabina. El silencio era una tortura. Solo logré señal en el celular cuando amaneció y empezaron a pasar otros camioneros. Uno se detuvo a ayudarme. Llamé a la empresa, a la policía, y conté todo. La verdad, nunca atraparon a nadie. La policía dijo que ese tramo, ese pedazo de la Ruta 20, ya tenía antecedentes de incidentes parecidos. Y eso es todo. No, solo perdí dinero o equipo. Perdí la paz. Hoy en día, cada vez que me detengo de noche, reviso 10 veces los retrovisores. Y a veces, aunque todo esté tranquilo, juro que escucho ese motor apagarse otra vez detrás de mí. Si alguna vez viviste algo así, sabes lo difícil que es volver a dormir tranquilo en la cabina. Y si nunca te pasó, da gracias, porque hay tramos de la carretera donde el peligro no hace ruido. Solo espera. Dale like, comenta aquí abajo si tú también sientes el peso del camino cuando cae la noche, y suscríbete al canal, porque hay historias que comienzan con unos faros en el retrovisor y terminan con lo que nunca quisiste ver.